¡Hey, hola, Living Room! Eso. ¡Hey, qué felicidad estar aquí compartiendo con todos! Menos mal la de la gorrita azul dijo que tenía esposo porque no está disponible. Y nada, en verdad siempre me encanta estar aquí en Living Room. Me encantó el worship desde la mañana. Estas canciones que hablan del amor de Dios, por lo menos a mí me conectan muchísimo. Y como lo dijeron Mau y Juli, si es tu primera vez, quiero que realmente te sientas así, tal cual como en la sala de tu casa, y que sepas que puedes conectar con un Dios que está interesado en amarte y tener una relación contigo. No está interesado en que pertenezcas a ninguna religión, más que simplemente tener una relación personal, familiar contigo y llevar tu vida a un estado de paz y de felicidad. Como lo dijeron ellos, estamos en esta temporada de Mayor que Todo y ya hemos tenido 3 entregas. Creo que nos quedan, como contando esta, 4. Hablamos de que el amor de Dios es mayor que nuestros errores, hablamos que es mayor que nuestras cargas y hablamos la semana antepasada, porque la semana fue el Día del Padre, que el amor de Dios es mayor que nuestras dudas. De hecho, voy a decir una cuña, y es que vamos a tener un 2.0 de dudas ahorita en la siguiente reunión. No voy a estar yo, va a estar mi amigo Carlos Romero. Si te quieres quedar, va a ser una reunión diferente, así que quería decirlo por ahí. Y a mí me corresponde hoy hablar acerca de que el amor de Dios es mayor que tu ansiedad. El amor de Dios es mayor que tu ansiedad. Es una palabra que está de moda hoy en día. Creo que después de la pandemia, la ansiedad fue una palabra que vino para aparecer en nuestras conversaciones, en nuestra mesa de la comida con nuestros amigos. Hoy en día los adultos mayores hablan de ansiedad, los adultos no tan mayores hablan de ansiedad, los jóvenes hablan de ansiedad, los adolescentes hablan de ansiedad. De hecho, estadísticamente se dice que las búsquedas en Google acerca de las enfermedades de salud mental y de la ansiedad han aumentado un 66%. O sea que es algo que realmente está en nuestro vocabulario. Sin embargo, pónganse en mis zapatos. Explicar la ansiedad es muy complejo. O sea, definir qué es la ansiedad es tal cual como decir a qué sabe el banano. ¿A qué sabe el banano? Sabe a banano. No falta el nerd que dice a potasio. No sabe a potasio. Sabe a banano. Tampoco sabemos a qué sabe el potasio. El banano sabe a banano, y explicar la ansiedad es bastante complejo. Si tú alguna vez, antes de yo ponerme serio, déjeme bromear un poco, pero si tú alguna vez has estado teniendo alguna crisis de ansiedad y alguien te pregunta, pero ¿qué es lo que tienes? Tú sabes que estás en una posición horrible, porque no hay forma de explicar qué es lo que tienes. Es más, lo que te causó la ansiedad no es consecuente a lo que tú tienes para decir. Hace poquito me pasó que, de hecho, yo estaba ahí en un cuadro de estos. Ustedes saben que cuando uno está en un cuadro de estos de ansiedad, uno anda en un drama, una depresión, todo te da tristeza. Es como si, para los hombres, como si tuviéramos el periodo literal. O sea, es muy complejo. Entonces estaba con mi esposa, iba saliendo del trabajo, me sentía muy abrumado, sentía muchas cargas, tenía, no sé, como el peso de la responsabilidad de muchas tareas que tenía que hacer, algunas cosas que tenía inconclusas, y empecé a sentir esta presión en el pecho, esta como falta de respiración, un poco de taquicardia, porque para algunas personas estos síntomas se reflejan de manera física. Y así me sentía. Iba en el carro camino a mi casa, iba a ver a mis hijos, algo que generalmente me produce mucha felicidad. Y mientras que vamos en camino del trabajo a mi casa, de pronto se me empiezan a salir las lágrimas. Y Juliana empieza, ¿pero qué es lo que tienes? Y yo, no sé explicarte, simplemente no quiero llegar a ver a mis hijos. Y entonces, claro, como yo estaba incapacitado para decir qué era lo que tenía, ella insistía, pero háblame, dime qué tienes. Y yo, no sé, simplemente no quiero llegar, me siento triste. Y ahí empieza ella, ¿quién sabe qué fue lo que hiciste que ahora sientes culpa de ver a los niños? O sea que ahora tenía 2 problemas. La ansiedad que tenía y que mi esposa pensaba que yo tenía otra. O sea, el punto es que no fui capaz de explicarle qué era lo que tenía. Luego ahí medio llegamos a la casa discutiendo porque ella se estresó porque yo estaba estresado. O sea, qué cosa más rara. Yo estoy estresado y ahora ella se estresa porque yo estoy estresado. Entonces llegamos a la casa, ya no era solo la ansiedad, sino que estábamos de pelea y no sé ni cómo logramos solucionarlo. Pero a los meses, favorablemente para mí, estábamos en terapia. Yo empecé terapia hace ya creo que un año. Y estábamos con mi terapeuta y ella me dijo que lleváramos a mi esposa. Y entonces Juliana se estaba desahogando acerca de que ella no sabe qué hacer conmigo mientras que yo tengo ansiedad. Que yo no sé qué hacer con él. Y menos mal, yo voy a traer una respuesta para todos aquellos de ustedes que están en pareja y alguno de los dos ha venido viviendo esto. Mi terapeuta le dijo, mi amor, no hay manera de que tú puedas entender a Sebastián cuando está en un estado como eso. No existe, no lo vas a entender, no trates de entenderlo. Simplemente acompáñalo. Simplemente acompáñalo y hazle el amor y ven a la charla de el buen sexo en pocas palabras. No, mentira, no dijo eso. Eso fue una puya para mi esposa. No, mentira, tampoco. La verdad es que uno no le da muchas ganas cuando está en esa situación.
El caso es que la verdad, cuando uno está en una sensación como esa, uno lo que necesita es compañía. Y la verdad es que todo está bien. O sea, yo sé que soy un hombre feliz, yo sé que tengo unos hijos maravillosos, que tengo un matrimonio extraordinario, que tengo un buen trabajo, que tengo negocios, que tengo la capacidad de soñar. Sin embargo, cuando uno está en una situación como esas, no sé si te ha pasado, pero uno es, oye, y es que yo tampoco quisiera estar así. Yo soy el primero que no quisiera verme de esta manera, que no quisiera sentirme de esta manera. Sin embargo, así me siento. Y si tú estás con alguien que está pasando por esto, simplemente esto es un pequeño paréntesis, acompáñalo. Es lo único que necesitas hacer. Hacerlo saber a esta persona que tú estás ahí para él. Cuando a veces le tratas de decir, oye, pero si tú eres bendecido, si tienes todo, a veces lo que uno siente es que le están minimizando la sensación. Y eso te hace sentir no mejor, te hace sentir peor. El punto es que, sea que tú has estado experimentando de una manera consciente ansiedad o que simplemente has estado experimentando sensaciones de temor hacia el futuro, hoy en día de una u otra manera la mayoría de las personas estamos expuestos a vivir estas sensaciones de ansiedad. Y es esta sensación, valga la redundancia, de que simplemente la vida pierde el disfrute, como que lo que antes te producía energía, felicidad, ya no se siente igual. Es como si, no sé, ya no tiene cierto sabor, ahora simplemente se siente apático, lo que te sientes como sin energía, como sin ganas de vivir, y algunas personas en medio de estos estados es que deciden quitarse la vida. Eso es lo que más o menos se percibe con la ansiedad. Quizás tú no lo sientes con una presión en el pecho, no te produce taquicardia, pero quizás es un pensamiento que no para, quizás es algo que sucedió inesperado, porque aunque la ansiedad tiene muchas caras, el patrón es el mismo. Son acontecimientos que te sacan de tu zona de control. Aquello que tú tenías controlado, que tenías presupuestado, de pronto ocurre algo que te saca de esa capacidad de controlarlo todo, de esa sensación de querer controlarlo todo, y ahora te pone en un estado de ansiedad. Pasa mucho con aquellas personas que son muy juiciosas con su presupuesto y de pronto aparece un gasto inesperado. La matrícula del niño. Por ejemplo, en mi caso, casi me genera una ansiedad otra vez. Porque no entiendo, la verdad no entiendo la guardería y no voy a hablar de eso en este momento, pero mi hijo entra el 28 de junio y me cobran junio completo. Deberíamos hacer una huelga al respecto, pero no, mentira. El punto es que son cosas que se salen de lo que tú esperabas. Tú ya tenías algo que querías hacer, un presupuesto en este caso, y quizás viene un gasto que tú no tenías contemplado y te produce esta sensación de ansiedad. O quizás son las relaciones. Tu relación de pareja te ha venido produciendo como una sensación rara y ahora vas camino a la casa, sabes que te vas a encontrar con una tensión y eso te produce ansiedad. Simplemente son esos momentos en los que se te salen las cosas de control. O quizás es que viste el diagnóstico médico de alguien que se volvió complicado y tú sabes que tú podrías enfrentar la misma enfermedad. Ni siquiera la tienes, no te han dado el diagnóstico médico a ti, pero de pronto se produce un pensamiento de qué pasa si yo me enfermo. Y ahora empiezas a meditar en eso, tienes exceso de futuro y cuando vienes a ver, se te dan horas pensando en lo que podría suceder que no ha ocurrido y eso te produce ansiedad. Y sabes que hoy en día hay muchas personas hablando al respecto. Hay psiquiatras hablando al respecto, psicólogos hablando al respecto, mucha gente en redes sociales trayendo muy buenos consejos acerca de cómo combatir la ansiedad. Recomiendo muchísimo a nivel profesional a una psiquiatra que se llama Marian Rojas. Si tú estás experimentando esto, te recomiendo mucho sus libros. Mi objetivo hoy no es hablar acerca de lo que los psicólogos y los psiquiatras están diciendo, porque lo están diciendo y yo no soy profesional en el área. Mi objetivo hoy es traerte una perspectiva espiritual acerca de cómo ve Dios cuando tú enfrentas la ansiedad. ¿Cuáles son las herramientas que quiere brindarte para que tú puedas salir de allí o no pases por la ansiedad en la vida? Y si estudiamos un poco la Biblia, nos encontramos con la historia de Pedro. No específicamente con su historia, porque no es que haya un libro de la historia de Pedro, pero en los evangelios, en la historia de Jesús, tú puedes ver algunos detalles de la vida de Pedro. Y si Pedro viviera hoy, en el 2025, Pedro fuera el típico personaje con un diagnóstico, un cuadro ansioso. Pedro tiene todas las características de una persona con un cuadro bipolar. O sea, él estaría diagnosticado y medicado seguramente. Esa es la vida de Pedro. Para aquellos de ustedes que se la saben, Pedro era el propio man que siempre estaba alerta y era impulsivo. Un día, por ejemplo, fueron a arrestar a Jesús y Jesús ya les había dicho que él se iba a entregar. O sea, no había drama en el asunto. Y entonces llegan los soldados a arrestar a Jesús.
pareciera, o cuando tú lees la historia, pareciera que todo está en orden y en paz, y de pronto el Pedro arrebatado saca la espada y le corta la oreja al acompañante del sumo sacerdote. Para aquellos de ustedes que son hombres, es como ese amigo que estás en un partido de fútbol, de pronto una falta normal, y sale ese amigo atravesado, que estamos medio discutiendo y enseguida manda el puño. Pedro era de esos, Pedro era más o menos así. O sea, siempre se andaba metiendo en problemas. Un día, ya cuando Jesús había resucitado, dice que la Biblia cuenta que ellos estaban pescando, él se había devuelto a pescar, además había prometido, yo te voy a acompañar hasta la muerte, y 3 doritos después lo estaba negando. Cuadro bipolar, ese era Pedro. Resulta que Jesús aparece ya resucitado, él se devuelve a pescar, que era la actividad que hacía antes de conocer a Jesús. Y, o sea, yo leía esto, porque tiene que ser tan desesperado Pedro. Ellos ven a Jesús a lo lejos, estaban en una barca, y Jesús los llama, oye, vengan, tiren la red al otro lado, su red se llena de peces, y los llama para desayunar. Él podía simplemente, junto con todos sus amigos, remar hasta la orilla con paciencia. No, él se pone la ropa, se tira al mar y como un loco sale hacia Jesús. O sea, en resumen, podríamos deducir que Pedro era el típico personaje con un cuadro ansioso. Siempre se mantenía alerta. Cuando resucitó, salió corriendo, y hay muchas escenas en las que lo vemos así, siempre alerta, siempre impulsivo. Pero Pedro escribe, ya no joven, sino a sus 65 años aproximadamente, entre sus 60 y 65 años, una carta hablando acerca de la ansiedad. Un pasaje más bien, en donde él habla acerca de la ansiedad. Y es como si tú la hubieras atravesado, y luego, después de haber vivido muchas cosas, de haber enfrentado muchos obstáculos y de haber visto la ansiedad cara a cara, tú pudieras darle un consejo a las personas que te están escuchando. Mi intención hoy es hablar de cuál fue ese consejo que el Pedro maduro trae sobre las personas a las cuales le estaba hablando, que en este caso hoy somos tú y yo. Y Pedro dice lo siguiente en 1 de Pedro 5:6. Así que esto era un contexto en el que ellos los estaban persiguiendo a los cristianos para matarlos, y había un contexto bastante complicado acerca de la fe. Dice lo siguiente: así que humíllense ante la poderosa mano de Dios. Quiero que sean que estén muy atentos en algo, y es que en este pasaje hay unas causas que producen un efecto. La causa, en este caso, humíllense ante la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo, efecto, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Causa, el efecto, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta y cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque Él anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego dice, no son los únicos que están pasando por esto. Hay muchos creyentes cristianos alrededor del mundo que están experimentando lo mismo que ustedes. Tú sabes que lo que quiero hacer hoy, de una manera breve, es poder desglosar un poco lo que aquí Pedro está diciendo, para que si tú has estado experimentando todo esto que yo he venido hablando, esta impulsividad, esta sensación de estar alerta todo el tiempo, de que quizás no estás disfrutando la vida, o quizás sabes que has estado pasando por unos cuadros de ansiedad, tú tengas herramientas espirituales que te permitan combatirla. Y lo primero que Pedro nos dice, o que quisiera que examináramos un poco más profundo, que le hiciéramos zoom, es que Pedro dice, así que humíllense ante la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Fíjate, aquí está la causa que produce un efecto. Cuando a ti te levantan, es porque estás tumbado, es porque estás en el piso. Y la ansiedad se siente más o menos así. Tú sientes que estás como si estuvieras en el piso, como que no estás de pie enfrentando la vida de la manera correcta. Es como si hubiera una incapacidad de poder enfrentar los problemas como tú quisieras. Y lo que está diciendo es que el deseo de Dios no es que tú andes así, sino que es levantarte. Dios quiere levantarte. Él quiere extender su mano para que tú no te sientas en un hueco, para que tú no te sientas ahí tumbado. Ahora, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere que tú estés firme de pie, enfrentando la vida, enfrentando las adversidades y caminando en el plan que Él tiene para ti. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Sin embargo, ese es el efecto. ¿Cuál es la causa? Humíllense ante la poderosa mano de Dios. Y esta palabra, principalmente en el siglo XXI y en este contexto de redes sociales, es como bastante compleja, porque la palabra humíllense suena bastante despectiva. No es una palabra a la cual tú te sientas atraído. Pero
Lo que está trayendo Pedro aquí es una revelación acerca de cómo mantenernos enfocados en el cuidado de Dios por nosotros. De hecho, estuve investigando y la palabra original que él utiliza ahí para la palabra humíllense es una palabra que en el idioma original se deletrea tapeinoteete, que significa literalmente esto. Vean qué hermoso. Coloca voluntariamente tu vida bajo el gobierno de Dios. Es exactamente la misma palabra que Jesús utiliza cuando dice: el que se humilla será enaltecido. Coloca tu vida voluntariamente bajo el gobierno de Dios. O sea que podría traducirse de esta manera: así que coloca voluntariamente tu vida bajo el gobierno de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pero sabes que a nosotros toda la cultura, todo el ruido de las redes sociales, las noticias y los anuncios publicitarios nos invitan a todo lo contrario. Nos invitan a nosotros tener el control. Y yo no sé si tú lo piensas bien, pero hay un momento en que uno siente: oye, tienes que ser un gran trabajador. Además, tienes que tener ingresos extra y tienes que entonces hacer negocios, tienes que ser un gran emprendedor. Además, no solo tienes que ser un gran emprendedor, sino que si te casas y tienes una familia, tienes que ser un buen esposo o una buena esposa, un buen novio, una buena novia. Si tienes hijos, tienes que ser un buen padre, pero además tienes que ser un buen hijo, tienes que ser un buen amigo, tienes que ser un buen cristiano, tienes que ser un buen, no sé, católico, un buen creyente, un buen lo que sea. Y hay un momento en que uno, no sé si te ha pasado, pero oye, yo era un joven viviendo la vida feliz, de pronto ahora soy un adulto con una cantidad de responsabilidades y siento que la vida me está quedando grande. O sea, no sé en qué momento ahora estoy. Sí sé en qué momento, pero estoy criando unos hijos, tengo trabajo, tengo unas responsabilidades, pero es como que fue muy rápido. O sea, de la noche a la mañana yo literalmente me sentía joven y por momentos todavía siento que soy como un niño por dentro, que veo la vida, veo todo el peso de las cosas que tengo al frente y no sé cómo lo voy a hacer. Y la vida cada vez te exige más, las redes sociales te exigen más. Ahora hay hasta que bañarse en agua con hielo para estar fortalecido y no sé qué. O sea, son tantas las cosas que tienes que hacer que la verdad, hay un momento en que uno tiene que reconocer: hey, yo no puedo con todo. Y eso está bien. Porque la ansiedad es el cuerpo diciéndote: no puedes más. Eso es lo que es la ansiedad. Es diciéndote: estás intentando cargarlo todo y por eso estás así. Entonces la invitación de Dios es: hey, suelta el control y voluntariamente decide poner tu vida bajo mi gobierno. Leí en el libro algo que me encantó, que Carlos le escuchó a un psicólogo argentino. Y es que Dios no controla las situaciones. Dios está en gobierno sobre las situaciones. Porque si Dios controla las situaciones, tuviera más ansiedad que tú y que yo. La promesa de Dios, las palabras de Dios se sostienen por su propio peso. La Biblia dice que su palabra no volverá vacía. Cuando Dios dijo: hágase la luz, Dios no andaba como un gerente de estos psicorrígidos viendo a ver si la luz se hacía. Él simplemente emitió la palabra y la luz se hizo. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios ha dicho palabras sobre ti. Él te ha dado promesas, como por ejemplo: tú eres próspero, tú eres amado, tú eres feliz, tú eres pacífico. Son las promesas de Dios para tu vida. Pero en el tránsito aparecen tormentas que nos hacen olvidar lo que Dios ha dicho. Y Pedro tenía tanta autoridad para decir esto porque él mismo lo vivió. De hecho, la historia con la que arrancamos esta temporada, este año, la historia del 100X, es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Y quiero que vayamos un momento a esa historia, porque allí es donde Pedro es levantado por la poderosa mano de Dios. Y no lo dice de manera textual, pero creo que inspirado en ese momento es que él escribe este pasaje. La Biblia cuenta que Jesús les había dicho, luego de haber hecho un gran milagro: hey, vayan en una barca y crucen al otro lado del lago. La palabra de Jesús representaba la palabra de Dios. Él les dijo: vayan al otro lado, nos vemos del otro lado, pero yo los alcanzaré después. Esa era la palabra. Así como Dios te ha dicho que tú vas a ser, que tú eres próspero y por lo tanto evidenciarás la prosperidad. Estás en el tránsito de la palabra que fue lanzada a la materialización de esa promesa. Ellos estaban en el tránsito a encontrarse del otro lado. Cuando fueron al otro lado, estando en el tránsito hacia la palabra de Dios, se levanta una tormenta. Y entonces la tormenta ahora se veía amenazando la directriz que Dios había dado, la promesa que Dios había dado. Y ellos empiezan a sentir temor, empiezan a sentir que se iban a hundir, empiezan a sentir que no iban a lograr llegar al otro lado. Tal cual como tú y yo cuando estamos en el tránsito, caminando en las promesas de Dios para nuestra vida, caminando hacia la grandeza que Dios nos ha prometido. Así se siente igual, a veces se despiertan tormentas y ojo, una cosa es lo que está pasando en el exterior y otra cosa es lo que está pasando en tu mundo interno.
El problema con estos discípulos de Jesús es que ellos dejaron que su mundo interno se afectara por lo que estaba ocurriendo en el mundo externo. Pero la paz se produce aquí adentro. Así que en medio de esto aparece Jesús, el príncipe de paz, la paz hecha hombre. Y les dice, hey, no tengan miedo. Si les dice no tengan miedo, era porque tenían miedo. Y quizás tú te sientes igual. Quizás tú sientes que tú estás caminando en la vida, pero sientes miedo que algunas cosas puedan pasar y te la pasas con un exceso de futuro pensando en todo lo mal que podría ocurrir si algunas cosas no se dan de la manera en que tú quisieras. Y en medio de esa escena aparece Jesús. Y Pedro, el impulsivo, el ansioso, dice, si eres tú, mándame entonces a que vaya a ti. Y yo no sé si tú has hecho esto, pero la verdad yo sí lo he hecho. Hey Dios, yo me estoy sintiendo así. Yo siento que tú me metiste en estas... que yo me metí aquí porque sentí escucharte. Yo arranqué este negocio porque sentí que esto era el impulso que tú me estabas dando. De hecho, esto que estoy haciendo para mi propia vida son cosas a las que yo siento que Dios me ha venido impulsando. Y por momentos también he sentido las tormentas acerca de lo que hago aquí en Living Room. Y quizás tú te has sentido igual. Y yo le he dicho, yo necesito que tú me muestres de alguna manera que si es una idea tuya y no es una idea mía. Porque si es una idea tuya, yo persevero, pero si no, yo la verdad no quiero seguir avanzando en esto que creo que me está generando ansiedad. Fue lo que hizo Pedro. Y ¿sabes qué? No está mal. No está mal si tú de una manera honesta le dices a Dios, y Dios, yo necesito ver tu mano en esto. En algún momento cuando mi esposa y yo decidimos mudarnos de Medellín a Barranquilla, yo le dije, si esto es lo que tú tienes para mi vida, muéstrame. Y llegó el momento en que sentí, esto es una oportunidad de Dios. Esto viene de Dios. Así que Pedro decide salir de la barca y empezar a caminar. La Biblia dice que mientras que él tuvo su mirada puesta en Jesús, él podía caminar sobre el agua. Pero en el momento en que él se apercibió de lo grande que eran las olas y lo fuerte que era la tormenta, Pedro se empieza a hundir. Y mientras que leía esta historia, yo siento que no hay nada más similar a la ansiedad que sentir que te estás ahogando. Es como que te falta la respiración, te sientes vulnerable, sientes que te presiona el pecho. Pero ahí estaba Pedro, sabiendo que arriba había alguien y que si él estiraba su mano, él encontraría la mano de su padre, de Jesús en este caso, para sacarlo de ese hueco. Yo tengo un hijo de 3 años y ha sido maravilloso ver cómo mi hijo va desarrollando confianza sin mí. Entonces al principio yo bajo un parque todos los días y usualmente llevo a mis hijos y yo lo llevaba de la mano bajando las escaleras. Luego él aprendió a bajar las escaleras y ya no me toma la mano. Luego cuando íbamos a cruzar la calle yo le enseñé que la calle se cruza con un adulto. Pero luego él aprendió a mirar y ahora a veces la cruza sin mí. Pero cuando ve muchos carros, él voltea para extender su mano y decirme, papi, vamos juntos. O es más o menos lo que me dice con la mirada. Y es justo ese el cuadro. No hay nada más espiritual que humillarte ante Dios para decirle, papá, te necesito. Siento que me estoy hundiendo. Es un hijo buscando la mano de su padre. Y antes de que yo pueda seguir con cualquier otra cosa que quiera decir acerca de la ansiedad, yo necesito que tú hoy hagas eso. Que si tú has estado sintiendo que te has estado ahogando y que la vida se siente como pesada, que tú te humilles y decidas voluntariamente colocar tu vida bajo el gobierno de Dios. Y que simplemente puedas tomar su poderosa mano para que a su debido tiempo Él te levante con honor. Vamos a hacerlo ya. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que pienses en eso que te produce ansiedad. En eso que te produce esta sensación de que quizás te estás ahogando, de que la vida se siente compleja, de que no la estás disfrutando. No sé si es el trabajo, si es una situación con tu pareja, no sé si es una situación de salud, pero es posible que hayan algunas cosas que en este momento te estén produciendo ansiedad. Y pensando en eso, lo que quiero que hagas es que le digas a Dios, Padre, yo vine aquí porque sé que te necesito. En medio de esta lluvia yo tomé mi carro, pedí un transporte para llegar acá porque te necesito. Y quiero que de una manera espiritual, como en un acto de convicción, tú puedas levantar tu mano. Puedas alzar tu mano hacia Dios como si Él te la fuera a tomar. Y cuando estés listo, que la puedas cerrar como si Él te estuviera tomando la mano y te estuviera sacando de ese hueco de ansiedad. Como si te estuviera sacando de esa sensación de soledad, incluso ese deseo de muerte, que veas cómo Él te saca de ahí.
y te levanta. Y ahora que puedas visualizar cómo juntos empiezan a caminar hacia la orilla, hacia la barca, perdón, a ese lugar donde la tormenta calma, y ahora sigues de la mano con Él, abrazado por Él, caminando hacia el destino que Él tiene para ti. Si Él dijo que te ibas a encontrar con Él al otro lado, es porque llegarás al otro lado. Quiero que puedas visualizar eso. Ya puedes abrir los ojos. Así que humíllense ante la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Lo segundo que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Tú sabes qué? Para tú poder entregar algo, necesitas tener confianza. Yo usualmente me quito todas mis pertenencias personales cuando voy a subir acá. Y a la persona que busco para entregarle mi billetera, a veces traigo el computador, traigo unos audífonos para escuchar lo que voy a hablar, se lo entrego a mi esposa porque confío en ella. Sé que van a estar bien cuidados en ella porque ella va a cuidar lo que para mí es importante. Y es importante que tú sepas que aquel al cual tú le estás entregando tus ansiedades es confiable. Dios es bueno y Dios es confiable. Él quiere cuidar de ti, pero es necesario que tú hagas ese intercambio, que tú dejes de pensar que puedes controlarlo todo, que todo depende de ti, de tu esfuerzo, de tus ganas, de tu emprendimiento, de tu capacidad para prosperar, y que ahora decidas entregarle a Él, porque Él quiere cuidar de ti. No hay nadie que esté más interesado en que a ti te vaya bien que al mismo Dios. Esta idea de que Dios manda enfermedades o que manda pobreza para castigar es mentira. Yo no creo en ese Dios, porque la Biblia dice que por su gracia, es un favor inmerecido, nosotros podemos recibir y acceder confiados a su trono. Es por un favor inmerecido, no por algo que merecemos, sino porque Él nos ama. Es porque su amor es mayor que cualquier cosa que nosotros podamos hacer o nuestras propias ansiedades. Ahora, Pedro era consciente de la amenaza de la cual estoy hablando, y por eso dijo: estén alerta. Tienen que estar alerta, porque ahí está su enemigo, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto lo hemos hablado mucho en Living Room. Pero un león, cuando va a cazar, si alguna vez has visto un documental de estos de National Geographic, un león no ruge cuando va a cazar a sus presas. Todo lo contrario, va sigiloso y va en silencio, porque si ruge, las espanta. Las tinieblas, el mal, Satanás, el diablo, como sea que le quieras llamar, no puede tocarte. No puede tocarte. No puede mandarte maldiciones. No puede mandarte pobreza. Le hemos dado una atribución que no le corresponde. Vivimos en un mundo caído con una cantidad de situaciones sin explicación con las que lidiamos, pero no es ni el deseo de Dios, ni tampoco Satanás puede hacerlo. Esta idea de que me robaron, me lo mandó Satanás, mentira. Él no tiene la capacidad de tocarte, solo puede rugirte y mentir. Cuando ruge, trae mentiras. Y yo lo he visto en mi propia vida. Cuando mi primer hijo fue a nacer, era un gran avance para mi familia, era un gran avance para mi matrimonio, era un gran avance para mi llamado generacional. Y el león empezó a rugir. Y unas como 4 semanas antes de que mi primer hijo naciera, estábamos en una cita médica. El doctor dijo cualquier cosa y se sembró una mentira en mi interior: mi esposa se va a morir el día que mi hijo nazca. Y mi problema fue que yo hice un acuerdo con esa mentira y me creí la historia de que mi esposa podría morir. No era la promesa de Dios para mí, no era cierto, era una mentira. Pero como hice acuerdo con esa mentira, ahora me veía ansioso pensando que mi esposa se iba a morir. Y entonces entré en depresión. Y uno de los momentos más hermosos de mi vida, que era justo el momento en que mi primer hijo estaba a punto de nacer, yo mismo terminé saboteándolo. Y lo terminamos viviendo una sensación tormentosa. Yo ahí en medio de un cuadro emocional complejo, lloraba por las noches, me iba al baño y lloraba porque sentía que mi esposa se iba a morir. Y ahí está, acaban de ver aquí a mi esposa, mi hijo tiene 3 años, no le pasó nada. Pero el propósito de las tinieblas es
mentir. Y como yo hice un acuerdo con la mentira, con el rugido del león, terminé ansioso. Muchas veces he estado en discusiones con mi esposa donde yo le digo: mi amor, eso que estás diciendo no es verdad, es mentira. Estás escuchando una voz que no es la correcta. Yo un día conté aquí en Living Room que ella empezó a escuchar la voz que nosotros íbamos a ser más felices si estábamos separados. Mentira. No era la voz de Dios. Y tú tienes que ser muy cuidadoso en saber cuál es la voz que produce vida y cuál es la voz que viene a robar, matar y destruir. Pero este león lo que está buscando es generar mentiras para que tú puedas hacer acuerdos con ellas y entonces estar en estados de ansiedad. Alguna vez escuché esto: las tinieblas no pueden robarte la salvación, porque ya la tienes, pero sí pueden robarte el disfrute en esta tierra mientras que tú experimentas la salvación. No es el deseo de Dios que tú no vivas disfrutando la vida. Por eso tú necesitas hacer un intercambio y callar todas las mentiras que te han dicho que Dios no es confiable. Hace poco un amigo mío, me gusta contar historias, un amigo que aparentemente lo tiene todo: éxito económico, un gran matrimonio, tiene hijos maravillosos, una gran vida. Pero vino una mentira a su corazón. A su papá le dan un diagnóstico. Y es de estas personas que tú dices: oye, pero ¿qué le puede preocupar a este personaje? Tiene todo. Pero este león está rugiendo a todas las personas y la ansiedad le puede tocar la puerta a todas las personas. Mi amigo, resulta que al papá le dan un diagnóstico médico y él empieza a sentir que él también se iba a enfermar y que él iba a morir joven, no iba a poder ver a sus hijos crecer porque le iban a dar el mismo diagnóstico que su papá, que entre otras cosas está vivo. Pero él empieza a verse en una silla de ruedas y empieza a meditar con esta mentira. No solo eso, sino que la llevó a su cuarto, a su cama, la mentira, digo. Y entonces, mientras que comulgaba con esta mentira, ahora ya no podía dormir. Y lo que simplemente era un pensamiento, ahora se convirtió en una razón para no descansar. Y entonces se levantaba ahora cansado y mal a enfrentar la vida, a trabajar, todo por una mentira. Decide ir donde la psiquiatra. Tú sabes que él podría decir: ¿cómo voy a ir yo donde la psiquiatra? Oye, si es que ya yo lo tengo todo. Pero decidió ir. La psiquiatra le dio algunas recomendaciones, entre esas una medicación. La medicación los primeros días hizo el efecto contrario, un efecto rebote. Y ahora se le despertó un ataque de ansiedad muy profundo. Y me acuerdo que mi amigo me cuenta primero por WhatsApp y me estaba sintiendo así. Y un día me llama a las 11 de la noche. Tú sabes que él podría pensar: ¿cómo voy a llamar a Sebastián? O sea, qué pena, ¿qué va a decir yo aquí en este estado, ahora yo aquí llamándolo? Pero me llamó. Y me acuerdo que me empieza a contar cómo se sentía. Y le dije: amigo, vamos a orar. O sea, ¿qué te digo? No sé qué decirte, simplemente puedo orar por ti. Y no lo hemos hablado. Bueno, hoy en la mañana él estuvo aquí y todo lo que yo decía era contrario a lo que él sentía. Pero internamente él se puso de acuerdo y voluntariamente decidió poner su vida bajo el gobierno de Dios. Y lo único que decía, aunque le costara creerlo, aunque no lo sentía, aunque no lo veía, era: amén, amén, amén. Decía: amén, amén, así es, amén, amén, amén. Quisiera decirte que al día siguiente amaneció bien, pero no fue así. Al día siguiente se seguía sintiendo mal. Y entonces me invita a mí y a otro grupo de amigos a que fuéramos a su casa. Él podría pensar: oye, ¿cómo me van a ver así? Además que se veía completamente descolocado, no se veía en su apariencia normal. Pero ahí llegamos los amigos de él y en medio de una excusa llamada amigos, él pudo desahogarse, pudo contar cómo se sentía. Y ese día terminamos haciendo algo que a veces hacemos los viernes, algunos amigos que estamos aquí en Living Room, que le llamamos el Shabbat. Y es que cada uno empezó a decir por qué estaba agradecido. Y él, en medio de todo lo mal que se sentía, también hizo el ejercicio. Al día siguiente quisiera decirte que amaneció bien, pero tampoco amaneció bien. Y seguía con este cuadro y con este cuadro. Pero al tercer día se sintió mejor, al cuarto se sintió mejor, y como al séptimo día la ansiedad desapareció por completo. Ayer hablé con él porque le dije que iba a contar esto y me dijo: nunca me he sentido mejor a como me siento en este momento. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque quizás tú también sientes que estás en un hueco como el que él se sentía, que no sabes qué hacer, desesperado. Pero yo he visto una y otra vez
personas que he conocido aquí en Living Room, que me han escrito por Instagram, en mi propia vida, entre otras cosas. Yo estoy medicado en este momento porque mis cuadros de ansiedad me llevaron a buscar la necesidad de ir donde un psiquiatra. Y he visto cómo en mi propia vida y en la vida de todas las personas que conozco, cuando ellos deciden depositar su ansiedad en Dios, cómo Dios los saca de ese hueco y ahora sus vidas se vuelven mejor. Te digo esto porque quiero animarte. No hay nada que sea mayor que el amor de Dios. No existe. Y si tú has estado lidiando con la ansiedad, su amor por ti es mayor que tu ansiedad. Y quiero terminar diciéndote esto. ¿Qué mejor manera de terminar si no es con las palabras de Jesús? Alguna vez Jesús también habló de la ansiedad y habló de las preocupaciones. Y pudiera yo decirte muchas cosas, pero decido escoger sus palabras. Esta es la palabra de Dios para ti. Si tú viniste a buscar algo, yo quiero que te vayas con esto. Y Jesús dice en Mateo 6:25, es una paráfrasis de la versión de Message: si decides vivir para Dios, adorándolo con tu vida, entonces no te vas a preocupar por lo que vas a comer o si tu ropa está a la moda. La vida es mucho más que la comida que entra a tu estómago o la ropa que cuelgas en tu cuerpo. Mira las aves, viven libres, sin ataduras, sin una descripción de trabajo, descuidadas en el cuidado de Dios. ¿Sabes cuál es la invitación de Dios para tu vida y para la mía? Vivir descuidados en el cuidado de Dios. Qué frase tan poderosa. Y tú vales mucho más para Él que las aves. Lo que trato de decirte es que te relajes, que no te preocupes tanto por recibir cosas. Así podrás responder mejor a lo que Dios te está dando ahora. Ahora mismo Dios está proveyendo paz. Y quizás tú estás preocupado por la deuda, pero Dios está trayendo paz. ¿Qué tal si recibes lo que Él está trayendo ahora? La gente que no conoce a Dios y cómo actúa se preocupa por estas cosas, pero tú sí conoces a Dios y cómo Él obra. Amo esto que viene. Sumérgete en la realidad de Dios, en la iniciativa de Dios, en la provisión de Dios. No te preocupes por perderte algo. Verás que todas tus necesidades humanas diarias serán satisfechas. Nuevamente, una causa que produce un efecto. ¿Quieres que todas tus necesidades humanas sean satisfechas? Sumérgete en la realidad de Dios, en la provisión de Dios y en la iniciativa de Dios. Concéntrate en lo que Dios está haciendo ahora y no te angusties por lo que pueda o no pasar mañana. En otras palabras, cada día trae su propio afán. Dios te ayudará a enfrentar cualquier dificultad que venga. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento. Amigo, amiga, quizás hoy tú viniste cargado, cargada, pero como te lo dije ahorita, he visto una y otra vez, y por eso hago esto, a personas sumergirse en la realidad de Dios y en su iniciativa. He visto cómo a través de amigos Dios los ha sacado del hueco en donde están. He visto cómo a través de una simple oración Dios los ha sacado de ese hueco. He visto cómo a través de una canción se sienten diferentes. De hecho, hace más o menos un año, una persona me escribe un mensaje por Instagram y me dice: Sebas, necesito hablar con alguien, es urgente. Acabo de intentar quitarme la vida, tú no me conoces, yo te vi en Living Room, pero necesito hablar con alguien. A mí me impactó tanto que le dije: loco, vente donde estoy en esta dirección, estoy aquí en mi oficina. Él llegó, me dijo: hey, acabo de sacar un arma, me la puse en la cabeza, estoy desesperado, tengo muchas deudas, no sé cómo voy a hacer, pero no quiero seguir viviendo. ¿Qué podía hacer yo? Pero decidí hacer justamente esto, que él se sumergiera en la realidad de Dios. Oré por él, le decía lo mejor y no volvimos a hablar. Un par de conversaciones que cruzamos y ahí quedamos. Pasó un año y esta semana, el martes precisamente, yo entro a una tienda Adidas ahí en Buenavista y me lo encuentro. Y él me queda mirando así, yo no me acordaba, él me queda mirando y yo iba caminando como no sabía si mirar para otro lado, pero él me miraba más fuerte y me dice: tú no te acuerdas de mí. Yo fui el muchacho que fui a tu oficina, que sacó un arma y se la puso en la cabeza, que se quería quitar la vida. Loco, tú no sabes lo que Dios hizo en mi vida. Mira, esta es mi mujer, y me presenta ahora la mujer con la que estaba. Y ella venía cargada con un niño como de 6 meses. Tuvo un hijo, soy papá, todo está bien. Obviamente sigo enfrentando situaciones, pero todo está bien.
Y te cuento esto porque yo no sé si tú sientes que lo que estás viviendo es imposible que se solucione. Pero esta es la buena noticia. El poder de Dios puede hacer lo imposible. Y es justo lo que dice esta canción que estamos a punto de cantar. Que su poder, lo imposible puede hacer. Es su amor. Su amor, el que hace trizas el temor. Si tú te sientes teniendo temor, su amor lo hace trizas. No hay dolor ni ansiedad que pueda eclipsar su bondad. Porque si Él está junto a ti, si Él está contigo, nada puede contra ti. Yo quiero que esa sea nuestra oración. Quiero que cerremos diciéndole eso. Que su poder puede vencer lo imposible. Y que nada de lo que estés viviendo es mayor que el amor que Él siente por ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacerlo juntos.